Antonio Ledesma pasa a ser un facilitador para resolver las diferencias y para ayudar a este proceso. ¿Por qué? Porque Antonio Ledesma, el alcalde metropolitano, no está en campaña electoral y hay un consenso generalizado que sea Antonio Ledesma. Buenas noches, le agradecemos que esté aquí y de una vez, Antonio, arranque. Buenas noches. ¿Cómo ve la campaña? ¿Cómo está viendo todo la ventaja, la desventaja? En fin, ya usted tiene experiencia en esta líder. Primero, persuadido de la necesidad de lograr más unidad. Cuando acepté esta responsabilidad, es como asumir la nave en tiempo de tormenta. Yo no rehuyo este tipo de responsabilidades, lo veo es como eso, como una responsabilidad, no como un cargo, pero además con el plural, nada de yo, sino de nosotros. Es una responsabilidad de un equipo, porque fíjense que vale la pena reivindicar el concepto de la unidad ciudadana. Con la unidad no fue bien cuando luchamos, por ejemplo, para que los venezolanos hicieran valer su punto de vista en el referéndum del año 2007. Esa es una lucha de miles de venezolanos, y miles de venezolanos giramos en torno a la Constitución Nacional, defendimos nuestra Constitución Nacional. Esto que acaba de plantear la doctora Nancy Hernández es precisamente lo que le permite a los ciudadanos escoger entre dos alternativas. Los que están planteando, por ejemplo, la comunización de las escuelas, pues yo voy a hablar claro y raspado. Lo que se está induciendo con este subterfugio de estos consejos descritos en esta resolución 058 no es otra cosa que la comunización de las escuelas. En la acera donde están los liderazgos regionales que creemos en la descentralización, hablamos en vez de la comunización, de la municipalización de las escuelas. Y esa lucha en pos de nuestros derechos constitucionales lo dimos miles de venezolanos en el año 2007 y triunfamos. Y luego fuimos a las elecciones regionales del año 2008. Yo fui alcalde metropolitano, no porque yo soy la Pepe el Queso, ni porque yo me crea que yo soy Superman. No, aquí ganamos. Ganó Capriles en Miranda, ganó Pérez Vivas en el Táchira, ganó el suscrito humildemente aquí en el área metropolitana, gracias al apoyo de la unidad. Y luego fuimos a lograr lo que la gente nos estaba pidiendo, más y mejor unidad para las elecciones parlamentarias. Y fuimos con candidatos unitarios y logramos ganar, incluso en el municipio Libertador. Ahí está la diputada Dinora Figuera. Logramos ganar las diputaciones en el Zulia, diputaciones en Aragua, diputaciones en Bolívar, diputaciones en muchos estados que según algunos entendidos en el análisis político daban por perdidas. Y a pesar de todo, el embrollo de los registros, de los circuitos electorales, que no debemos olvidar. Por eso, exactamente, todo ese proceso de trampitas que hay que decirlo con sinceridad. Con la verdad ni ofendo ni temo. Yo creo que nosotros estamos obligados como dirigentes de la oposición a dirigir este proceso, a saber interpretar a la gente, los reclamos de la gente, las exigencias de la gente, y que la ciudadanía de verdad crea que nosotros estamos cumpliendo cabalmente con nuestro papel. Yo estuve hoy en Los Teques acompañando a Enrique Capriles, porque hay que ser solidarios en estos momentos de dificultades. Y nuestros candidatos a las gobernaciones, como Capriles, que estuvo hoy en Los Teques, Henry Falcón, que hizo un acto extraordinario en el Domo Bolivariano de Barquisimeto, José Manuel Olivares recorriendo las calles de Macatelamar, de Maiquetía, de Naicuatá, José Manuel Hernández arrancó la campaña con un acto en Valle de la Pascua, Lester Rodríguez con una asamblea popular en el Colegio de Médicos de Mérida, Antonio Barretos caminando por las calles de Barcelona, los sectores de Tronconal, llevando un mensaje a la gente de las barriadas y de las urbanizaciones, Pablo Pérez encabezó caravanas en el Zulia, Luis Lipa encabezó asambleas populares en San Fernando de Apure, Andrés Velázquez en foros, en actos con los jóvenes de Guayana. Todos estos candidatos no quieren de nosotros palabras de pésame. Yo reitero esta reflexión, porque es verdad que nos dolió muchísimo el golpe que nos llevamos el pasado 7 de octubre, pero el golpe que más duele es el que no se saca. Tenemos que sacarnos ese golpe. Y no es edulcorando ni manipulando la verdad. Además, los golpes dejan morados. Exactamente. Pero hay que seguir. Pero los golpes
errores también dejan lecciones. Así es. Uno en esta lucha está siempre corriendo el riesgo de caerse, y por eso digo que caerse es una opción, pero levantarnos es una obligación. Pero es también una obligación nuestra interpretar a la ciudadanía. Permítame que le diga, ciudadano, que aquí hay venezolanos que con toda la razón del mundo, más que sentirse derrotados, se sienten robados. Y hay que decir las cosas sin pelos en la lengua. El Consejo Nacional Electoral está dando razones para que la gente nos dé la razón a quienes decimos que la victoria del gobierno es una victoria sospechosa. Está convicto y confeso, por ejemplo, quien hasta antier nada más era ministro de la Defensa y se exhibía con una gorra de general, con sus soles y con su uniforme de militar, y de la noche a la mañana se quitó las charreteras y se calzó una franela roja. Eso es un irrespeto a la ciudadanía. Está convicto y confeso el presidente de la República que él va a competir a la arena política electoral usando indebidamente la Fuerza Armada Nacional, usando indebidamente los recursos de las instituciones que ha vaciado de contenido. Estos actos propios de sinvergüenza, lo que ha hecho el Consejo Nacional Electoral, nos obligan a nosotros a asumir una actitud mucho más contundente a la hora de exigir condiciones. No se trata de transigir y de lucir nosotros más tolerantes. ¿Hasta cuándo tantos abusos? ¿Ustedes creen que van a adormecer, que van a anestesiar a la ciudadanía que ve con estupor cómo de la noche a la mañana el Consejo Nacional Electoral se convierte en una base de lanzamiento de paracaidistas para mandar a Aristóbulo Isturiz para Anzoátegui, que nada tiene que ver con la suerte de los ciudadanos de Anzoátegui? ¿Ustedes creen que van a paralizar a los ciudadanos del estado Aragua, que va a escoger entre Richard Mardo, un líder natural de La Victoria, un líder natural de Villa de Cura, un líder natural de Maracay, que está legitimado en el sentimiento de los aragüeños, imponiendo a alguien que hasta antier nada más fue ministro de Relaciones Interiores? ¿Ustedes creen que la gente se va a desmoralizar porque siguen usando de manera irregular, de manera impúdica, las atribuciones que ustedes tienen como rectores del Consejo Nacional Electoral, autorizando estas migraciones absolutamente ilegales que los convierten a ustedes en protagonistas de delitos electorales? Yo estoy seguro que la gente, en vez de paralizarse, se va a activar, y la vamos a activar para que en el marco de la Constitución Nacional, para que en el marco de nuestros derechos civiles también protestemos, porque se puede votar protestando, que creo que es lo que está reclamando la ciudadanía venezolana. El día 7 de octubre no fue una simple competición, ciudadano, entre Capriles y Chávez, no fue una lucha electoral pelo a pelo. El presidente de la República actuó con ventajismo. Es insólito que el doctor Luis Brito García haya dicho desde los medios de comunicación que aquí el ventajismo lo tenemos quienes estamos del lado de la oposición. ¿Cuántas cadenas? Cadenas en la mañana, cadenas al mediodía, cadenas en la noche. Eso es un acto de ventajismo. Andrés Galarraga, nuestro ilustre pelotero, puede subirse las mangas de su camisa y mostrar sus brazos y decir con orgullo que sus 399 jonrones fueron a fuerza de arepa, fueron a fuerza de mondongo, fueron a fuerza de pabellón criollo, fueron a fuerza de su talento, de su espíritu de superación. Andrés Galarraga jamás usó esteroides para meter un jonrón en las grandes ligas. Pues bien, desde el punto de vista electoral, ¿con qué autoridad moral se puede defender una victoria cuando se va a competir usando indebidamente a la Fuerza Armada Nacional, usando indebidamente los recursos que se le confían al Estado, al gobierno nacional, vehículos de PDVSA, vehículos de ministerios, usando el mecanismo de la intimidación, usando al Consejo Nacional Electoral? Doctor Ledesma, alcalde, fíjese, esto es muy sencillo. Desmotivar a la población a través de una campaña sistemática del Consejo Nacional Electoral, número uno. Número dos, desmotivar a la población con medidas como esta de nosotros vamos a hacer esto y tal. Desmotivar a la población presentando las verrugas de la unidad. Por eso que diera la impresión que hay golpes debajo de la mesa, que hay intereses mezquinos. ¿Qué ocurre de verdad, usted que viene de la unidad, que ha sentido la unidad? ¿Qué ocurre con estas últimas declaraciones, con dirigentes que de inmediato están... Aquí hubo algo, nosotros no sabemos qué es lo que ocurre, nos engañaron? ¿Qué ocurre en la unidad? Díganoslo, doctor Ledesma.
la unidad está, hay la voluntad de abrir puertas. Yo creo que está en el momento de nosotros sentirnos heridos porque una ciudadana haga una crítica, un ciudadano haga un reclamo. Bienvenida a las críticas. Yo creo que nosotros tenemos que convertir las críticas en oportunidades. Demostrar con nuestro comportamiento que somos tolerantes, que estamos en capacidad de revisarnos, de saber en qué fallamos. Yo decía la semana pasada que nuestros testigos hay que rendirle honores. Hay que ver el papel que hicieron los testigos en el 23 de enero, el papel que hicieron los testigos en los pueblos de Mérida, en la Panamericana, los testigos que trabajaron en municipios donde antes ni siquiera un fantasma defendía los votos de los ciudadanos venezolanos. Los tuvimos en esta oportunidad. Pero esos testigos tuvieron que trabajar soportando abusos de funcionarios públicos, abusos de activistas del gobierno, y el Plan República se hacía de la vista gorda. Eso no puede seguir ocurriendo aquí. Aquí tiene que haber un liderazgo político que se le plante al Consejo Nacional Electoral. Y esto no puede seguir en manos simplemente de técnicos electorales. Es una responsabilidad de nosotros, de los dirigentes políticos, de todos los dirigentes. ¿Este es un problema técnico o político? Un problema político. Y nosotros tenemos que ir a las puertas del Consejo Nacional Electoral a solicitar reuniones formales y decirlo el lunes, decirlo el martes, repetirlos sin que nos atendemos. Y responsabilidad con nombre y apellido quienes transgreden el ordenamiento. Por supuesto, y las denuncias dentro y fuera de Venezuela. Y la ciudadanía sabe que nosotros estamos luchando en un mundo de muchas adversidades. Eso lo sabe la ciudadanía, pero tenemos que demostrarle todos los días a la ciudadanía que no hay cartas escondidas. Que si estos rectores a los que nosotros les estamos exigiendo, por ejemplo, que retiren la máquina de prechequeo que se instaló el pasado 7 de octubre e insisten en que se vuelva a instalar la máquina de prechequeo el próximo 16 de diciembre, yo personalmente invito a los ciudadanos a que ejerzan la desobediencia, que ningún ciudadano está obligado a pasar por ese sedazo de esa máquina, que lo que es una máquina inútil, que lo que provoca es congestionamiento en el centro de votación. Y con esto no estoy cometiendo ninguna irregularidad. Simplemente esa máquina no es de uso obligatorio. Y nosotros simplemente vamos a plantear ante las autoridades del Consejo Nacional Electoral y estamos pidiendo reuniones y vamos a insistir con esa reunión, a donde deben asistir las jefaturas de los partidos políticos, los candidatos a las gobernaciones de todos los estados del país, para demostrar, por ejemplo, que es una irregularidad que se sigan haciendo ese tipo de migraciones electorales, para demostrar, en segundo lugar, los abusos que toleró el Plan República, para demostrar que los coordinadores de votación del Consejo Nacional Electoral, más que actuar con un carácter institucional, procedían como comisarios políticos, para demostrar las irregularidades en el tamaño del paraván. En definitiva, este es un voto bajo protesta. Un voto bajo protesta. Pero hay que votar. Que la gente no se rinde. ¿Y por qué la gente va a dejar de votar en Miranda? Yo puedo hablarles aquí de la batalla de los de Matasiete, de la victoria, de la batalla de... ¿Van a tratar de comprar más dirigentes? Bueno, van a tratar de doblegar a un pueblo que no se va a arrodillar. Y por eso a las mujeres, a los hombres... ¿Y qué le dice usted al venezolano que dice, no, chicos, ya yo estoy cansado, al final peleo y siempre pierdo? Es como la madre que se levanta sin el bollo de pan sobre la mesa, no abandona el hijo. Ese trabajador, ese empresario, ese comerciante, eso que nos acaba de decir el doctor Zuluaga. A Globovisión le han quitado microondas. A ustedes, periodistas de Radio Caracas Radio, de Radio Caracas Televisión, le quitaron la señal. A este canal le han impuesto multa. ¿Cuántos atropellos no se han hecho con periodistas, a fotógrafos, a camarógrafos? Y Globovisión sigue trabajando y los periodistas siguen buscando la noticia. Yo he escuchado más de una vez un editor de los periódicos de Venezuela, como Miguel Enrique Otero, por ejemplo, a la gente del Universal, a la gente de Últimas Noticias, a la gente del 2001, que aquí se trabaja bajo presión, que aquí se violentan los derechos de la libertad de expresión, pero sin embargo todos los días nos levantamos leyendo Últimas Noticias, leyendo el Nacional, leyendo el Universal, porque la gente se sobrepone a las dificultades. Los venezolanos no nos vamos a rendir. Esta es la hora, porque todavía hay fuego en el alma de los venezolanos, porque sabemos que la vida que va a transcurrir mañana será la vida que nosotros podamos construir. Esta es una pelea de todos los días. Es la pelea por la dignidad.
es la pelea por el futuro, y este es el momento, esta es la oportunidad, estas son las pruebas de fuego a las que nos somete el destino. 7:50 de la noche, continuamos acá conversando con el alcalde Antonio Ledesma. Alcalde, yo quiero de nuevo llevarlo al tema de la unidad. Uno vio algunos episodios antes de las elecciones presidenciales, caso de William Ojeda, luego hemos visto cuestionamientos, críticas, el más reciente el diputado suplente Ricardo Sánchez, también hemos visto los cuestionamientos del presidente de COPEI, Roberto Enríquez, al desempeño de Leopoldo López como coordinador del Comando Venezuela, vemos los roces en el estado Monagas y la dificultad para alcanzar la unidad allí entre Zoraida Hernández y el Gato Briceño. ¿Qué está pasando? ¿Hay divisiones? ¿Hay la amenaza de algún tipo de ruptura? Quienes están allí quizás jugando duro, esperando que el 16 de diciembre la mesa fracase y entonces ellos buscar otra nueva formación, otra nueva estructura. ¿Qué está pasando allí? Miren, la unidad son millones de venezolanos. La unidad trasciende a las individualidades. La unidad más que yo, más que Capriles, más que Aveledo, más que cualquiera de los dirigentes de esta circunstancia. Los trascendentes son esos venezolanos. Yo me niego a decir que el que se fue no hace falta. Lamento muchísimo que uno que otro compañero se separe de la unidad. Y más bien les hago el lance. Vuelvan caras. Ustedes tienen la oportunidad de ser escuchados. Si quieren plantear sus críticas, brazos abiertos. Y aquí ninguno de nosotros puede estar en la posición de contrariarse, de molestarse porque nos hagan críticas. Pero vamos a construir unidad. No es apaleando las bases de la unidad. Si usted ve que una de las patas de la mesa está floja, no la termine de partir. Vamos a ver cómo ajustamos esa pata de la mesa para que podamos colocar sobre la tabla de las deliberaciones sus puntos de vista, sus argumentos. Este es un momento en que la gente nos pide no solamente coraje, sino que nos pide mucha responsabilidad. Y por eso, en lo personal he dicho, donde hubo fallas hay que corregirlas. Como nunca tuvimos testigos nosotros en este proceso electoral. Ahora, no podemos acomplejarnos, ni nadie se puede molestar si hacemos algunas observaciones. Yo he visto que hay un extremo que es muy radical y tenemos que respetarlo, escuchar sus puntos de vista. Yo ando en eso. Yo vengo de reuniones, todo el día reuniones escuchando a la gente que hacer puntos de vista. Hay otro extremo que es muy CNIsta, que prácticamente a veces nos plantean que le hagamos un homenaje al Consejo Nacional Electoral. Yo no comparto ese punto de vista. Aquí nos debatimos en el dilema que si hacíamos denuncias provocamos abstención. Yo estoy seguro que si nosotros hacemos denuncias, que si nosotros colocamos los puntos sobre las IE, si nosotros llamamos al pan y al vino, más que desanimarse, la gente se va a activar, porque la gente nos va a ver luchando, denunciando lo que ha pasado con las certificaciones ciudadanas, lo que está pasando con el voto asistido, porque una cosa es que nos quieran robar y una cosa es que nos debemos robar. Vamos también a hacer una autocrítica. Aquí está Ciudadano, usted puede ver este folleto que lo distribuyó el equipo de Perevivas en el Táchira. Esa es la malicia andina. Bueno, prepárense porque nosotros vamos a aplicar en este proceso electoral la experiencia positiva de la malicia andina. Porque una cosa es que nos roben y otra cosa es que nosotros nos dejemos robar. Y fíjense que en ese documento que se entregó a todos los testigos, a todos los activistas, se decía claramente, allá está la foto en la portada de la concentración que hizo Capriles en la avenida principal de San Cristóbal. Los electores, cuidémoslo. Y decíamos claramente en ese documento... Dice, exigen el cumplimiento del artículo 441. Exactamente, si aquí hay dudas sobre el fraude electrónico, la única manera de evitar en el caso que exista el fraude electrónico es que se aplique rigurosamente el artículo 441 y otros mecanismos más que tienen que ver con la malicia andina, que van a hacer el voto asistido. Nosotros tenemos que zapatear en cada centro de votación para que no apliquen la figura del voto asistido más allá de lo que es realmente el mecanismo del voto asistido. Que reclamemos las certificaciones ciudadanas, es una responsabilidad nuestra. No vamos a esperar que las rectoras vengan a hacer la certificación ciudadana. Somos nosotros los que tenemos que hacer cumplir este derecho, porque yo no le estoy pidiendo a las rectoras, ni es nuestro papel de ir el lunes o el martes al Consejo Nacional Electoral a pedirles una ayudadita. Nosotros les vamos a pedir a ustedes, señoras rectoras, que respeten la ley, que respeten a los ciudadanos,
que respeten a las mujeres de este país, que no se sigan burlando de los electores venezolanos, que son ustedes los que están desprestigiando a su propia institución. Porque cuando se hace esta vulgaridad de que de la noche a la mañana aparezca Cristóbal Isturiz lanzado en una plataforma de paracaidistas allá en el estado Anzoátegui y aparezca de la noche a la mañana en el registro electoral del estado Aragua el ministro Tarea Laizaimi, y que pretendan poder a competir a un paracaidista como Rodríguez Chacín contra un líder genuino de los productores agropecuarios del Guárico, como es el productor agropecuario de las Mercedes del Llano, José Manuel González. Bueno, ese es un acto que pone en entredicho la responsabilidad, por decirlo menos, el equilibrio, la equidad de los rectores del Consejo Nacional Electoral. Alcalde, usted ha hablado de reuniones. La pregunta es posible hablar de una solución, incluso un acuerdo en Monagas y en aquellos estados donde todavía hay diferencias en la unidad? Es que si no quieren, tienen que hablar. Aquí tenemos que actuar con responsabilidad. Aquí no podemos estar matándonos por un cargo cuando nos están liquidando a Venezuela. Y estoy en ese papel, junto con Ramón Guillermo, con los compañeros de la mesa de la unidad que están en la voluntad de provocar diálogo. Yo quiero decir que me reuní ayer con Guillermo Cal, he hablado con Soraya Hernández, candidata que fue elegida en el procedimiento de la mesa de la unidad como candidata en la gobernación de Monagas. Hoy me reuní con el gobernador El Gato Briceño y que estamos promoviendo una reunión, un encuentro privado para buscar solución. Aquí no hay que agotar ningún mecanismo que contribuya a la consolidación de la unidad. Aquí el candidato es la unidad. Aquí el futuro es la unidad. Aquí lo que nos va a hacer ganadores en el futuro es la unidad. Si entendemos eso, vamos a poder colocar como contrapeso al abuso, al ventajismo. O nos salvamos todos unidos o nos condenamos todos unidos, es lo que nos está tratando de decir. Porque la idea es que aquí no podemos seguir agotándonos buscando culpables. Porque la medida que estemos buscando culpables, vamos a degradarnos unos a otros, a descalificarnos unos a otros. Aquí lo que es organizarnos para saber buscar la voluntad participativa de los ciudadanos venezolanos. Este momento de Venezuela, ¿cómo lo calificaría usted? Un desafío, como una oportunidad para que vuelvan a ser la democracia venezolana. ¿Es posible? Es posible. A pesar del abuso institucional, porque sistemático y descarado. Es que nosotros tenemos el ejemplo ciudadano. En el año 2006, cuando competimos con Manuel Rosales, quedamos con la empalizada en el suelo. Y mucha gente después no quería creer que después de la derrota del 2006, cantamos victoria en el referéndum revocatorio celebrado un año después. Y el año 2008... En estas elecciones perdimos. En estas elecciones sufrimos un traspié. Y tenemos que, por supuesto... Perdimos, pero además nos robaron votos. Porque esta es una victoria del gobierno sospechosa, un gobierno en entredicho, porque cuando se... ¿Y el 16 entonces qué es? Es que las lágrimas por la derrota de hoy pueden ser las sonrisas y la alegría por la victoria de mañana si sabemos superar las fallas, si sabemos detectar donde nos equivocamos y si sabemos aglutinar todas nuestras fuerzas, porque esta es una campaña donde tenemos liderazgos regionales. La gente tiene que escoger entre Capriles, que va a defender su derecho frente al que va a promover las invasiones y las expropiaciones. Usted tiene que escoger en que siga Capriles como gobernador del estado Miranda, el gobernador de las escuelas integrales, el gobernador de los certificados de construcción, el gobernador de la salud preventiva, o un candidato impuesto desde el gobierno nacional que lo que vas a promover es expropiación. La consigna es votar bajo protesta. Votar bajo protesta, defendiendo nuestra dignidad. El pueblo de Venezuela no se rinde. Gracias, Antonio Ledesma.